Bien, en el video anterior vimos cómo bajarnos de instalar MongoDB y cómo conectarnos al cliente. Ahora vamos a introducirnos a las operaciones básicas que podemos hacer con MongoDB. Dentro del cliente podemos crear o invocar una base de datos, ¿sí? Vamos a crear una variable una vez que estamos conectados, ¿sí? Tenemos acceso al cliente. Con el objeto cliente tenemos acceso a un método DataB, ¿sí? Que es base de datos, y en la que podemos poner nuestra base el nombre de nuestra base de datos. En este caso vamos a llamarla curso node. Si la base de datos no existe, va a ser creada. Si la base de datos existe, entonces simplemente la invocamos para tener acceso a ella. Dentro de una base de datos, una base de datos, digamos, tiene en la jerarquía colecciones, ¿sí? Las colecciones son a su vez, como en las bases de datos relacionales, los que son las tablas, ¿sí? Las colecciones es donde vamos a ir guardando cada una de la información que vayamos incorporando. Entonces, vamos a crear una colección, ¿sí? Dentro de database.collection es otro método y vamos a poner una colección que se llame usuarios, ¿sí? Users. Entonces, este método lo que va a hacer es, nuevamente, si la colección existe, la va a utilizar y si no, la va a crear. Entonces, creemos, por ejemplo, un usuario. En este caso, eh, vamos a crear un, un usuario que vamos a insertar, ¿sí? En MongoDB lo que insertamos son objetos de JavaScript, ¿sí? Eh, MongoDB lo que tiene es la capacidad de insertar, digamos, trabaja con el formato JSON, que ya lo vimos que es muy similar a los objetos de JavaScript que tienen métodos, propiedades y valores, ¿sí? Entonces vamos a darle a este usuario, por ejemplo, eh, el nombre, valor, edad y, no sé, nacionalidad. Y nacionalidad argentina y vamos a darle, por ejemplo, ciudad y un par de datos más, ¿sí? Ciudad. ¿Cómo insertamos esta información dentro de la colección de usuarios? Lo que vamos a hacer es collection, ¿sí? Eh, Vamos a ponerle un nombre más claro, directamente users, ¿sí? Va a ser la colección. Users. El método es insert one, ¿sí? Lo que va a tomar va a tomar un objeto, en este caso user, y esto es perdón, una promise. Entonces tenemos los métodos len, ¿sí? Result, y vamos a mostrar en consola eh, usuario insertado, se me cambió el lenguaje, disculpen, usuario insertado. Y de lo contrario, si hay algún problema, vamos a mostrar el error. Console.log. Entonces, con esto simplemente deberíamos insertar un usuario dentro de la colección users, ¿sí? Entonces, eh, guardemos esto y ejecutemos en terminal nuestra aplicación. Le damos Node.js, ¿sí?
y nos va a decir usuario insertado, ¿sí? Porque ahí anduvo bien. Entonces, vamos a apagar el servidor y lo que vamos a chequear es que efectivamente este usuario se haya insertado. Eh, ¿Cómo hacemos eso? Podemos hacerlo obviamente por código, ¿sí? Traernos, ya lo vamos a hacer a continuación, traernos todos los datos de una colección, pero lo que podemos hacer es utilizar la aplicación, la interfaz gráfica de MongoDB, que es Compass, ¿sí? Dentro de Compass nos va a pedir los datos, estos ya vienen cargados por defecto para conectarnos, ¿sí? Nos podemos conectar a una base de datos y si se fijan que tenemos dentro, ya se creó la base de datos de CursoNode y tenemos la colección de usuarios, ¿sí? Entonces, ahí nos aparece ¿cómo es? El dato que ingresamos. Este conjunto de información, ¿sí? Este bloquecito se llama documento, ¿sí? Digamos, un documento es entonces un conjunto de pares keys values, ¿sí? De propiedades y valores. En este caso que tienen las propiedades name, age, nationality, city y digamos todos los valores. ¿Sí? Cuando se crea un documento, como pueden ver, se crea también, por más que no le hayamos definido, se crea siempre con un ID. ¿Sí? Este ID después lo podemos utilizar para relacionarlo con otros elementos en nuestra base de datos. Entonces, eh, ya con este método, dentro de, como vimos, users insert one, podemos insertar un nuevo documento dentro de la colección, ¿sí? Entonces, eh, lo vemos, por ejemplo, cambiar algunos datos para insertar nuevamente un nuevo usuario. Sí, vamos a poner Juan Pérez, 21, Argentina, Santa Fe. Y si ejecutamos nuevamente nuestra aplicación, ¿sí? Se va a insertar este usuario y podemos ver luego dentro de la aplicación de Compass que cuando recargamos tenemos los dos documentos insertados, ¿sí? Entonces, este es el método para agregar documentos a una colección. Eh, Insert One lo que hace es, precisamente como dice el nombre, insertar un solo documento. Podemos ingresar muchos seguidos, ¿sí? Si los tenemos, por ejemplo, en un array, supongamos que vamos a crear users data, ¿sí? Y vamos a crear un array y vamos a duplicar los datos, ¿sí? Y a cambiar un par de nombres, por ejemplo, Oscar y Pedro, y vamos a poner eh, uruguayo. Eh, Démosles algunos valores aleatorios, ¿sí? Ciudad Rosario, Ciudad Reconquista y Punta del Este. Entonces, tenemos un array con un conjunto de objetos, ¿sí? En vez de usar entonces el método insert one, usamos el método insert many, ¿sí? Y ponemos users data, ¿sí? Vamos a poner usuarios insertados, vamos a correr nuestra aplicación
nos va a confirmar que se ingresaron esa cantidad de usuarios. Y si chequeamos en Compass, vamos a actualizar, tenemos que están todos eh, los documentos que insertamos en una sola operación, ¿sí? Entonces podemos insertar uno a la vez o podemos insertar múltiples a la vez eh, utilizando insert many y pasando los datos como un array, ¿sí? Entonces, esos son los dos métodos iniciales para insertar documentos, ¿sí? Insert one e insert many. Son, digamos, son promesas y las podemos usar con then, catch o si no con async. Ya vamos a ver ese patrón pasando todas estas promesas a async, como ya venimos laburando. Pero simplemente esta es la forma que tenemos de insertar documentos en una colección. ¿Sí? Recuerden que los documentos son objetos de JavaScript, ¿sí? Con propiedades y valores. Y luego vamos a ir viendo a continuación los siguientes métodos básicos de MongoDB para poder ir actualizando, borrando y trayendo la información.